En este video se mostrará cómo construir la espiral áurea a partir de la sucesión de Fibonacci y también se observará la influencia de la proporción áurea en la arquitectura tomando como ejemplo la fachada del Palacio de Comares de la Alhambra en Granada, España. Partimos de un cuadrado cuyas dimensiones son de una unidad por lado. A continuación se coloca debajo de este cuadrado otro con iguales dimensiones. Posteriormente se coloca otro cuadrado cuya medida por lado sea la suma de los dos lados que forman el largo del rectángulo que se forma al unir los dos primeros cuadrados, es decir, un cuadrado que mida 2 unidades por lado. Hasta el momento observamos que se formó un nuevo rectángulo, así que ahora se agregará otro cuadrado cuyos lados midan lo que mide de largo este último rectángulo, de tal manera que el cuadrado a colocar deberá medir 3 centímetros por lado. Se forma nuevamente un rectángulo cuyo largo mide 5 unidades, así que entonces se colocará un nuevo cuadrado con esa medida por lado. Se continúa de la misma manera agregando cuadrados cuyas dimensiones por lado sean lo que mide de largo los rectángulos que se van formando. Aquí, por ejemplo, esta medida es de 5, esta de 1 y esta de 2. En total tenemos entonces una medida de 8, que es lo que está indicando aquí este cuadrado, que es su medida por lado. En el siguiente, pues debe ser la medida que tenemos aquí de 8, más la medida de 2, más la medida de 3, que en total serían 13. De tal manera que se está formando un último rectángulo áureo con estas medidas. Los números indicados en los cuadrados representan la medida por lado de cada uno. Y si observamos esos números como una secuencia numérica, encontramos que tal secuencia se genera al ir sumando dos términos para encontrar el tercero. Es decir, si iniciamos como primer término con el 1, y aquí lo estamos indicando en este cuadrito con el que iniciamos, y sumamos el segundo término que es 1 también, obtenemos el tercer término que es el 2. Si a este tercer término le sumamos el anterior, es decir, al segundo término que es 1, obtenemos el 3, que es el cuarto término. Y así sucesivamente si sumamos el 3 con el 2, esto nos da 5. Si sumamos el 3 con el 5, esto nos da 8. Si sumamos el 5 con el 8, esto nos da 13. De tal manera que se va formando la secuencia. Cada uno de los rectángulos que se van formando son rectángulos áureos, pues cumplen con las condiciones que corresponden a la proporción áurea. Para obtener la espiral áurea, se van trazando cuartos de circunferencias a partir de un vértice de cada cuadrado siguiendo un orden envolvente, en este caso en el sentido de las manecillas del reloj, de tal manera que las curvas de cada cuadrado unidas forman la espiral áurea. Aquí, por ejemplo, en el primer cuadrado en el que iniciamos, si tomamos un vértice y hacemos un cuarto de circunferencia, ahí estamos marcando la primer curva. Nuevamente en este vértice, si hacemos un cuarto de circunferencia, tenemos una segunda curva y así sucesivamente para cada uno de los cuadrados. Se está tomando este vértice, se hace la curva y lo mismo para las demás. Se toma este vértice, se hace esta curva. En el siguiente cuadrado lo mismo, para el siguiente cuadrado lo mismo y en el último cuadrado se hace lo mismo. De tal manera que se va formando aquí la espiral. Entonces se observa cómo se formó la espiral al unirse todas las curvas a partir de los cuadrados. Esta espiral áurea representa un símbolo de gran belleza en las artes. Es por eso que la podemos encontrar en muchas obras artísticas o arquitectónicas. Un ejemplo lo podemos observar en la fachada del Palacio de Comares en el conjunto arquitectónico de la Alhambra, en Granada, España. En esta imagen observamos, por ejemplo, que el ancho de la fachada tiene como base exactamente 3 rectángulos áureos, así como 4 rectángulos áureos en la altura. Entonces aquí podemos observar el rectángulo del centro y los dos que están hacia los lados de ese primer rectángulo. Tenemos entonces 3 rectángulos áureos que se formaron y con relación a la altura, que observamos que son
4 rectángulos áureos los que tenemos para la altura de la fachada. La construcción de la espiral áurea en los rectángulos de la base enmarcan las partes sobresalientes de la construcción, como son los mosaicos y los frisos, entre algunas otras cosas. Aquí, por ejemplo, si observamos esta espiral y observamos la que está del otro lado, o sea, las que vienen a los costados, la parte envolvente de la espiral está enmarcando lo que son los mosaicos que vienen en la parte baja y los rectángulos pequeñitos que se formaron en la envolvente en la parte central nos enmarcan lo que es la medida del ancho de los mosaicos que están alrededor de las puertas. Tanto las ventanas como las puertas también están formadas por rectángulos áureos. Aquí lo podemos observar. Este rectángulo de la puerta tiene dimensiones áureas, lo mismo que este otro, y en las ventanas también. Entonces, para cada hueco de las ventanas estamos observando ahí que también aparecen rectángulos áureos. Este ejemplo sirve para identificar el papel tan importante que juega la geometría en el entorno arquitectónico, así como en las artes en general.